Fíjese nada más, la sexualidad en la mujer, mitos y realidades de la virginidad. Ay, nos acompaña el día de hoy, obviamente una experta, ustedes ya la conocen, ella es Yolanda Valverde, educadora en sexualidad y me da muchísimo gusto que nos acompañes. Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, a ver, cuéntame esto, los mitos de la sexualidad en la mujer, la virginidad, qué tema, ¿eh? Sí, yo creo que si vamos como en jerarquía de cuál es más mito que cuál, la virginidad le gana básicamente a todos. Porque, digo, recuerden que la virginidad tiene que ver con esta idea del control de la sexualidad y en específico el control de los cuerpos de las mujeres. Entonces, ¿de qué se basa estos controles? Pues se basa en general de miedo, se basa en general de prejuicio y se basa en general de una connotación culpabilizante hacia su moralidad en cuanto a sus conductas sexuales. Entonces, la mayoría de las cosas que están asociadas a la virginidad, que es desde perderla hasta que algo se rompa, hasta que literalmente cambies y te vuelvas como un nuevo ser, como una especie de metamorfosis, pues justamente tiene que ver con eso, más que esta idea de decir, bueno, mira qué padre, te la vas a pasar genial, vas a ser otra persona, pues más bien es, ten cuidado porque se va a notar y todo el mundo te va a poder juzgar fácilmente porque es algo notorio en ti. Claro, oye, ahorita que mencionas esto, ¿por qué es tan importante la palabra o el hecho o el ser virgen? ¿Por qué le dan esa tanta relevancia a algo que tal vez haciendo un ejercicio puedes perder esa virginidad? Pues digo, contemplemos qué es virginidad. Virginidad es todo en lo que tú no tienes una experiencia directamente. Eso quiere decir que todas las personas, no solamente las mujeres, son vírgenes, por llamarlo de alguna manera, o poco expertos o sin experiencia en ciertas situaciones. Y aún incluso, por ejemplo, si tú tienes relaciones penetrativas vaginales desde hace 10 años, aún así eso no significa que seas experta en todos los tipos de relaciones. Porque hay vaginales, hay anales, hay orales, hay pitting, hay sexting, o sea, hay muchas otras actividades en las que claramente vas a ser novata y también vas a tener primeras veces, primeras experiencias. Por eso, de hecho, el cúmulo de decir, es que si todo lo montamos, todos los huevos los ponemos en una sola canasta, decir, es que es la única y básicamente esa, y si no ya todas las demás no tienen ningún criterio, pues justamente pierdes de vista que todo lo demás también son experiencias en las que vas a tener primeras veces. Y de hecho vas a tener primeras veces, aún incluso en la misma experiencia con diferentes personas y en diferentes momentos de tu vida. Y eso también debería de incluir la perspectiva para justamente desmontar como bien lo dijiste, cúmulo de decir es que se vuelve tan importante y justamente al volverse tan importante pues es altísimo el nivel de frustración y altísimo el nivel de decepción. Wow, oye, y entonces, ¿cómo podemos ir, que sí es, o cómo podemos decir que sí es algo que de verdad comprobemos que sí es una realidad? Lo que sí podemos saber y que sí es una realidad y que de ahí están basados muchos mitos de lo que sucede, pensemos por ejemplo en esta idea del cambio corporal, ¿no? En realidad físicamente no cambia básicamente nada, por ejemplo vía vaginal, la vagina es un órgano elástico, tiene capacidad y dimensiones de poder cambiar de estructura y amoldarse a lo que entre a ella. Y eso puede ser desde un tampón, una copa menstrual, una esponja menstrual, un óvulo, un dedo, un juguete sexual, un pene. Eso quiere decir entonces que es un órgano capacitado desde el nacimiento para poder hacer estos ejercicios. O sea, no está destinado a que algo a partir de ese momento se pueda abrir. De hecho, la idea, por ejemplo, de pensar que tenemos una membrana que normalmente le llamamos himen, esta membrana de naturaleza tendría que venir perforado para poder darle cabida y espacio a que puedan salir fluidos, porque si no se hace una sepsis y al no tener salida se puede hacer una infección. Entonces, ¿qué es lo que sí puede pasar? Lo que puede pasar es que justamente sea una persona que tiene una membrana muy poco flexible y que desde muy joven con ejercicios, movimientos se rompió y se abrió de más, que eso es lo esperado y lo que debe de suceder, porque si no se tiene que hacer de manera quirúrgica, o puede ser que sea una persona súper flexible y aún incluso teniendo relaciones, sobre todo relaciones penetrativas, no necesariamente se rompa o se flexibilice más de lo que ya naturalmente es flexible por sí misma. Wow, entonces, se sigue estando virgen, se podría decir, si todo fuera en relación a esa mallita. Si todo fueran relaciones a mallita, pues sí, pero en realidad la virginidad tiene que ver con la experiencia y eso muchas veces, justamente por eso se ha hecho todo este imaginario de decir,
Es que la virginidad es la primer penetración. Bueno, ¿y qué tal que yo nunca tengo penetración? Entonces yo seguiría siendo virgen a pesar de que tengo orgasmos todo el tiempo y tengo relaciones con múltiples personas. Pues no necesariamente, porque justamente es la experiencia, no la conducta. Wow, qué interesante conocer acerca de lo que sí son mitos, realidades acerca de la virginidad. Pero bueno, a ver, antes de continuar yo quiero saber cómo te encontramos, porque hoy en día hay muchas personas y todavía sigue siendo un tema para los padres de familia hablarlo con los hijos. Entonces, tú eres una experta que habla con ellos también y que sabe cómo hacerlo de la manera adecuada. ¿Cómo te encontramos? Me encuentran en redes sociales, en Menstruación Consciente SLP, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí van a encontrar también mucho contenido asociado al tema y van a encontrar, sobre todo en el área, hay un iconito que dice videos. Ahí pueden desplegarlo y van a tener todo un catálogo de diferentes temas en donde ahundo 1 hora y media, que es básicamente como una masterclass, de los temas que les interese, o nos pueden mandar un mensaje para hacer consulta directa, ya sea presencial en San Luis Potosí o a distancia si es que viven fuera de San Luis o fuera de México. Bueno, platicábamos sobre todos esos mitos, lo que sí es una realidad, y yo quiero saber, ya que pasa el tiempo, que eres adulto, este tema pierde esa relevancia, pero luego volvemos a pensar en las niñas, en las adolescentes, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en la vida real? Claro, a lo mejor pierde relevancia de manera propia. Sin embargo, la percepción de que las niñas y las adolescentes le sigan dando relevancia es que viene de algún lado. Entonces, sus propias adultas, a pesar de que tal vez en su propia experiencia digan, bueno, nada, no es para tanto, no fue como yo me lo imaginaba, no fue como me dijeron, la verdad fue muy diferente, fue una experiencia totalmente alejada a lo que me habían inculcado, incluso sobre todo con miedo. Sin embargo, se sigue reproduciendo ese discurso a través de las generaciones, y justamente por eso niñas y adolescentes son la población de más riesgo de conductas que son situaciones de riesgo derivadas de este miedo que se ha asociado por los mitos. Por ejemplo, tener situaciones muy rápidas, sin lubricación, sin protección, pensando que el único cúmulo de prioridad es el se me va a notar, se me va a ver. Les doy un hecho histórico de donde se basa, por ejemplo, esta idea de mito. La mayoría de las mujeres, sobre todo en algún punto de la historia, eran niñas cuando se casaban y empezaban a tener relaciones con adultos generalmente siendo niñas. Eso quiere decir que la asociación de decir, a partir de que empiezas a tener relaciones, sobre todo penetrativas, se te va a notar porque creces, te crecen las caderas, te crecen los senos. Claro, porque estaban desarrollándose, eran niñas y se estaban volviendo adultas. No era por tener relaciones sexuales, que en todo caso muchas veces eran violaciones, más bien era porque estaban creciendo. Y crecían en el proceso. Entonces, justo de ahí deriva esta asociación de se te va a notar, te vas a ensanchar, pues claro, porque vas a crecer, pero no necesariamente por tener relaciones, sino porque esa es la vida. ¿Sí? Claro. Entonces, sí creo que es importante justo aterrizar esto, porque de aquí se están derivando un montón de comportamientos ultra riesgosos, sobre todo para las personas en formación que aún no desarrollan ese criterio, y diríamos jóvenes, pero yo veo todo el tiempo adultas que siguen justamente interpretando estos procesos como realidades. Qué interesante, ¿eh? Y para conocer muchísimo más acerca de sexualidad, ya saben, se pueden contactar con Yolanda Valverde. Hay muchísimas otras preguntas que yo quisiera hacerte, pero bueno, se nos va el tiempo. Y lo más importante es que podemos contactarte desde WhatsApp. Si están en otro lugar de México, del mundo, también lo puedes hacer, das asesoría. Sí, también damos consulta a distancia, sobre todo si no viven en San Luis o si viven fuera de la República Mexicana. ¿Cómo te encontramos? Menstruación Consciente SLP, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí encuentran todo el contenido asociado o pueden mandarnos mensaje directo. Oye, y me encanta porque el otro día yo iba caminando por ahí y había un mercadito local y empecé a ver ciertas cosas para la mujer, que si, no sé, diferentes cosas así que me llamaron muchísimo la atención, jabones íntimos, entre otras cosas. ¿Y qué crees? Que resulta que era menstruación consciente, así que también hay que estar atentos en las redes sociales porque hay muchísimas cosas que aportan muchísimo para la mujer y que son importantes, que debemos de saber. Así que yo te agradezco muchísimo, Yolanda. Gracias. Espero verte por aquí muy pronto platicando sobre esta educación sexual, oye, y sobre todo para la adolescencia.